Me tocará seguir la historia o me tocará escribir la historia, me tocará rehacer la historia, me tocará hacer historia. Buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente en este espacio de entrevistas magistrales. Nos da muchísimo gusto estar aquí el día de hoy con una invitada, como siempre, importantísima para nuestro continente, de innovaciones, de creaciones políticas y nuevas ideas. El día de hoy tenemos con nosotros a Vivian Tatiana Camacho Hinojosa. Ella es boliviana, es médica cirujana, especialista de interculturalidad y salud. Es además partera del pueblo quechua, y algo que quisiéramos destacar en toda su trayectoria es que el día de hoy ocupa el espacio como directora general de medicina tradicional del Ministerio de Salud de Bolivia, ahora en el gabinete de Lucho Arce. Es además comunicadora indígena, Red Tejido de Comunicación Avia Yala, es promotora de saberes ancestrales, integrante del Movimiento Mundial por la Salud de los Pueblos. Muchísimo gusto tenerte con nosotros, querida Vivian, si nos regalas un saludo. Muy buenas noches. Sumas tuta cachon tukuikunapa, hatuna paiguy tukuy gangunapa, noga suti Vivi Camacho, kay Bolivia koya suyumanta tiakuni hatuna paiguy tukuy gangunapa. Un gran saludo desde el Estado Plurinacional de Bolivia, una alegría estar con ustedes compartiendo esta entrevista, de esta serie de entrevistas tan importantes y tan interesantes que ha estado haciendo Katia querida. Un abrazo hasta México, un abrazo a cada persona que nos va a estar escuchando, reflexionando y compartiendo nuestras palabras en este espacio. Muchas gracias por recibirme. Querida Vivian, pues para nosotros es un enorme honor tenerte con nosotros. Y además, tú que representas, pues, de las grandes transformaciones que se están dando en nuestro continente, porque creo que es muy importante y en eso Bolivia, pues, ha sido una vanguardia en cuanto al tema de la descolonización, de cómo empezar a pensarnos y a producir política desde nuestras realidades, desde nuestras raíces. Y quisiéramos comenzar por que tú nos compartieras cuál ha sido, digamos, esta trayectoria que ha iniciado el proceso de cambio en Bolivia, pensando la realidad de Bolivia desde su raíz y en este caso en lo que a ti te toca, que tiene que ver con medicina, porque además yo tengo entendido que tú tienes una formación como doctora, o sea, como una médica moderna, ¿no? O sea, fuiste a la universidad, estudiaste medicina moderna y después, digamos, la vida y también la política, la trayectoria, el estudio, el proceso de descolonización y de cambio que se lleva en Bolivia te fue llevando por este camino de recuperar la ancestralidad. Entonces, si nos pudieras compartir esas dos cosas. Primero, tú como persona, cómo vas llegando, ¿no?, a estos temas desde la medicina moderna y desde tu historia. Y después también cómo eso se va cruzando con el proceso de cambio, que también ha sido un proceso de reencuentro del propio pueblo, de tratar de pensarse y de construir instituciones a imagen y semejanza suya. Gracias, Katia. Es una pregunta amplia y compleja, sin embargo, trataré de resumir. Primero que nada, es siempre una alegría encontrar hermanas del camino, mujeres que han salido adelante luchando, no solamente para atravesar la academia, sino para transformarla. Entonces, desde ahí, un saludo y un abrazo grande y muy cariñoso siempre para ti. A seguir adelante y fuerza, hermana. Y lo pongo en la mesa porque yo vengo de raíces indígenas. Mis abuelas, por tener ropa indígena, por ser indígenas, cuando eran niñas eran prohibidas de leer y escribir por los patrones que las castigaban, porque esa era nuestra realidad antes. Entonces, mis padres tuvieron que superar un muro de racismo sumamente terrible para poder acceder a la educación formal, académica, moderna, hegemónica, dominante. Aún así, pudieron salir adelante
y de la misma manera pude acceder a la universidad, porque el tema de acceso a la educación para nosotros siendo de pueblos indígenas todavía el día de hoy es excluyente, racista, es discriminadora, así que nos toca todavía lidiar con todo eso. De todas maneras he podido acceder y yo soy formada por una de las mejores universidades y facultades de medicina en Bolivia, que es la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Y de alguna manera he sido excelente estudiante desde chiquitita, porque a mí me ha encantado siempre leer, conocer, aprender, y son mis padres que me han inculcado mucho ese gusto, ese cariño por el aprendizaje, que es básicamente eso. Entonces la medicina realmente me apasiona. Y por eso también he sido, por una beca, por buena estudiante, pues he terminado de estudiar medicina en la Universidad de Gante en Bélgica. He vivido en Europa, he trabajado allá en el hospital de Nueva Gante. Y a la gente que le comento que, claro, hacíamos trasplantes de hígado, hacíamos cirugías distintas. Era otro mundo, era otra propuesta. Y para mí ha sido, si bien una gran oportunidad, como lo ve mucha gente, también un gran momento de crisis epistemológica. Aprendí esa palabra mucho después. Primero de ver que, si bien yo me estaba formando para algo que quería hacer, que es ayudar, que es sanar, la vocación médica realmente es una de las más humanas todavía, que te orienta a cuidar, a sanar el dolor humano. Lamentablemente esto se ha ido cambiando y entonces haciendo mi crisis epistemológica, ya cuestionándome qué era, quién era, qué pasaba. He retornado a Bolivia porque aquí en nuestra Bolivia no podíamos hacer todavía aquel momento trasplantes de hígado, todavía faltaba mucho para que lleguemos a las instancias que yo había vivido en Europa. Y aquí todavía nuestra gente estaba padeciendo y todavía se muere por una diarrea o por una tos, que son enfermedades altamente prevenibles. Así que haciendo todo ese análisis, ya he aprendido que vengo, cuando me preguntan, ¿y vos qué has estudiado? ¿Qué eres? Entonces, soy médica cirujana de la Escuela Académica Hegemónica Occidental Dominante Capitalista Neocolonial Patriarcal, que es todo eso lo que nos toca atravesar. Y a partir de ahí, empezar a deconstruir qué es lo que realmente, de dónde era, quién era yo, de dónde venía. Y en esos caminos de la vida, en esta crisis epistemológica que en realidad fue una depresión, un cuestionarme el mundo, un no terminar de llorar, vengo de un lugar humilde, había estudiado tanto, había ido a Europa, había vuelto, pero mi sueño no era encerrarme en un hospital y tampoco someterme a las formalidades de un sistema castrante, de un sistema que mercantiliza la vida, que medicaliza la vida, de un sistema que está pensado en el mercado y no en la vida. Entonces, la vida me dio oportunidad de retornar a mis raíces, volví a comunidad y desde entonces trabajo con todo ese cariño para renacer nuestros saberes que están vivos en nosotros. Entonces, la vida me ha hecho partera de mi comunidad, soy partera del pueblo quechua y a partir de entonces también he tenido la oportunidad de reencontrarme con nuestra medicina, con mi medicina, la que me cuidaba de niña, con la que me cuidaban mis abuelas. Y de ahí volver a reconocer que este saber está vivo, es necesario, es efectivo y que es urgente que vayamos avanzando en este diálogo de saberes entre la medicina convencional académica y la medicina tradicional ancestral de nuestros pueblos. Sí, y precisamente, fíjate, yo te conocí como partera, ¿no? Cuando creo que estabas volviendo precisamente de Europa y comenzabas tu trabajo ya en comunidad con la partería. Y a mí me parecía muy interesante y muy, además, coherente, ¿sabes? El hecho de que tú volvieras a tus raíces y volvieras a buscar ese camino y cómo contribuir, porque además, ¿sabes? Los saberes de nuestros pueblos originarios de manera sistemática han sido relegados como si fuesen una cosa folclórica, ¿no? Como si fuesen algo poco serio, poco científico. O sea, cuando se habla de ciencia, se habla de la ciencia moderna, pero no tenemos culturalmente el acercamiento a el conocimiento que han desarrollado nuestros pueblos en un sentido científico. Yo quisiera ahorita, como para aclarar también a la gente que nos ve, esto que tú has dicho, ¿no? Yo tuve una crisis epistemológica. Y bueno, una crisis epistemológica quiere decir una crisis de conocimiento.
o sea, de saber, de cómo yo me reconozco, cómo yo comprendo, o sea, cuál es el conocimiento a, que va a validar y que va a ejercer, digamos, mi actividad, ¿no? Práctica. Entonces hay como un divorcio entre el conocimiento de los pueblos originarios y el conocimiento de la ciencia moderna. Entonces, ¿cómo poder continuar y sin entrar en contradicción, ¿no? O sea que yo creo que también hay, en un gran sentido, la ciencia moderna nos ayuda a resolver emergencias. Yo me acuerdo, por ejemplo, la cuestión de la partería, ¿no? Que uno dice, en ese momento fundamental, cuando el parto se complica, el poder tener acceso a una cesárea es una bendición, ¿no? Pero que la cesárea sea innecesaria, eso es lo que vivimos en el día a día, ¿no? O sea, que es la dictadura del capital que más bien, o sea, ha hecho disparar las cesáreas por arriba de lo debido, mucho más allá de la necesidad. Entonces, bueno, a mí me gustaría que ahora entráramos, por ejemplo, al tema del proceso de cambio, cómo también el proceso de cambio fue encontrando un camino de poder mirarse, de poder explorar la ciencia propia desde los saberes de los pueblos originarios y cómo tú vas entrando en esta historia. Muchas gracias, Katia. Qué necesaria la reflexión. Justamente porque en Bolivia somos mayoría indígena y al ser mayoría indígena pues se han ido planteando bastantes propuestas importantes y entre ellas, por ejemplo, está vigente la Política Nacional de Salud Familiar Comunitaria Intercultural, que ahí ya se promueve el diálogo intersectorial, intercultural, desde la comunidad, con la comunidad y además abordar la determinación social de salud. Porque, como acabas de comentar, lamentablemente el sistema mercantil corporativo capitalista nos vende una idea y una forma monocultural sumamente estructurada de salud. Y no estamos hablando de cuál sea mejor o cuál sea peor. Estamos hablando de que cada una tiene su lugar, tiene su tiempo, tienen sus alcances de efectividad de acuerdo al lugar donde estamos. El tema de acceso a la salud para los pueblos indígenas sigue siendo sumamente terrible, sobre todo si eres de una comunidad lejana que no tiene camino, no tiene cómo salir, no vas a acceder a esa cesárea de emergencia que necesitas. Entonces, todavía estamos hablando de esa brecha de injusticia social estructural que atravesamos como pueblos, pero además de racismo estructural y violento en distintas maneras, y en el momento del parto también es o sea, lamentablemente se manifiesta groseramente el racismo. Y yendo más, profundizando más en el debate y profundizando más en desde dónde estamos mirando la vida, justamente atravesamos un tema de racismo epistémico, de que nuestros saberes todavía son menospreciados, son tomados como una cosa retrasada, este prejuicio de odio racista que somos los indios tontos y flojos, cuando en realidad venimos de pueblos milenarios. Cuando alguna vez alguna gente equivocadamente dicen nuestra historia es de 500 años y tal, no, esa es la resistencia. Nuestra historia es de más de 500 años de resistencia cultural, porque nuestra historia es milenaria. Y esa historia milenaria está registrada en los sitios arqueológicos actualmente, en nuestros territorios en toda la Via Yala. Así que nuestra Bolivia emerge de ahí, emerge de esta memoria milenaria profunda y por eso, al ser mayoría indígena, decidimos reconstruir nuestra nueva constitución política del Estado, que ha costado ataques de odio racista, que ha costado persecución, ha costado mucho esta refundación de Bolivia que se ha logrado finalmente un 21 de enero. Y por eso tenemos esta celebración del Estado plurinacional en enero. Entonces, cuando hablamos de Estado plurinacional, al superar la República, es reconocer que somos varios sujetos históricos, sociales de esta nuestra tierra, que no es solamente
un modelo monocultural, sino que tenemos ahorita reconocidos 36 naciones indígenas originarias campesinas. Entonces, que estas naciones hacen parte de, y como parte de esta lucha por nuestra identidad cultural, por el respeto a nuestros saberes ancestrales, por volver a pensarnos desde quiénes somos y cómo queremos hacer las cosas, se ha luchado para tener la Ley 459 de Medicina Tradicional Ancestral Boliviana. Somos el único país de este continente de las Américas que tiene una ley que reconoce a los guías espirituales, parteros, parteras, médicos tradicionales y naturistas. Y esto es sumamente importante. El 2018 se me ha convocado para ser comisionada de alto nivel de las Américas de Salud para la Organización Panamericana de Salud, y ahí hemos trabajado un documento interesante para relanzar los 40 años de Alma Ata. En estos 40 años de Alma Ata, para quienes no tengan referencia, la declaración de Alma Ata firmada en 1978 en Kazajstán hace referencia a que la estrategia de atención primaria en salud tiene que ver con la justicia social, con el trabajo intersectorial. Incluso ahí ya se postula el trabajo coordinado con la medicina tradicional. Es una declaración de avanzada de aquel momento del bloque socialista. Entonces, para relanzar Alma Ata, se nos convoca desde la oficina de la Organización Panamericana de Salud, y hemos trabajado un documento interesante en Washington con exministros de salud que han logrado avances importantes en la región, como la exministra de Salud de Correa de Ecuador, el exministro de Salud de Pepe Mujica de Uruguay, la exministra de Salud y aquel momento era consejera presidencial del Frente Farabundo Martí de El Salvador, la doctora Marisabel Rodríguez. Entonces, ahí en este documento para relanzar Alma Ata, una de mis labores ha sido esto: posicionar la mirada de respeto a los saberes ancestrales, posicionar la salud de la madre tierra. Para nosotros es importante hablar de esto, de lo básico, de que si no hay salud de la madre tierra, agua limpia, aire limpio, alimento sano, no hay salud para nadie. Y es básicamente en esa lucha actual en la que estamos, gracias al proceso de cambio que reconoce desde una ley los saberes ancestrales de las comunidades. No, yo creo que lo que estás diciendo es realmente revolucionario para los oídos que escuchan, porque es una visión de la salud a la cual no estamos acostumbrados. O sea, en general, todo, sabes, en el mundo moderno, pareciera que lo que tenemos alrededor son siempre cosas. Y nos olvidamos precisamente de la madre, nos olvidamos de la Pachamama, ¿no? O sea, la madre tierra que está ahí, que sin ella no vivimos, no comemos, no somos. Y que tenemos que recuperar como una visión realmente de integralidad. Y eso es lo que nos está faltando. Fíjate, la ciencia moderna que tenemos hoy en día, que es, tú lo sabes perfectamente, es una ciencia que se dice neutral, ¿no? Se dice universal, se dice racional, y sin embargo, cuando la vemos operar en la práctica, le sirve al gran capital, le sirve a los grandes intereses de las farmacéuticas. O sea, eso no tiene nada de neutral, de racional, ni de universal. No. Entonces hay como todo un encubrimiento sistemático. Creo que este planteamiento que tú has hecho en este momento sobre pensar la salud en función de la vida, que pareciera algo obvio, ¿no? No lo es, no lo es, porque la ciencia moderna no tiene en el centro la vida, la salud y la vida. Esto, Katia, es una reflexión muy importante. Soy parte del Movimiento Mundial de Salud de los Pueblos desde el 2009, que fui también por una beca a la Isla de la Dignidad, a Cuba, y ahí tuvimos un encuentro lindo de determinantes sociales de salud, y ahí fue la primera vez que conocí colegas que hablaban críticamente desde la construcción social de salud. Entonces, el 2012 soy convocada a Sudáfrica para nuestra Asamblea Mundial, y ahí se me elige como coordinadora de Latinoamérica para el Movimiento Mundial de Salud de los Pueblos. Entonces, de esa manera es que logramos articular distintas miradas que cuestionamos la salud. Y algo interesante que no se enseña, que no se analiza, porque uno está perdido en el día a día de la academia, en el día a día de la cotidianidad y salvar las cosas, es justamente reflexionar qué salud queremos y de dónde viene y de qué modelo estamos haciendo salud. Primero, el complejo médico industrial
El complejo médico industrial es sumamente poderoso. El complejo fármaco-químico es poderoso y millonario. Pero además, el complejo médico industrial, el complejo fármaco-químico son amigos y aliados del complejo agrotecnológico agroindustrial. Entonces, imagínate cuando en Vietnam se estaba quemando a la gente, estaban bombardeando con agente naranja. Les sobró agente naranja y lo reciclaron para hacer glifosato. El glifosato, que es ahora uno de los venenos, que el paquete transgénico agrotecnológico terrorífico que causa cáncer, ya está demostrado, ya está finalmente reconocido por la propia OMS que el glifosato es cancerígeno. Entonces, la agrotecnología, tenemos el complejo médico industrial, complejo fármaco-químico, complejo agrotecnológico, que además son amigos del complejo bélico armamentista. Entonces, todos ellos se colaboran y se apoyan para hacernos dependientes de un circuito macabro, pensado en la muerte, pensado en el lucro, en la ganancia desmedida que está destruyendo la vida en general. Entonces, cuando hablamos de pensar salud, hay que pensar nuevamente desde dónde estamos aprendiendo, qué salud estamos apoyando, construyendo, y lo más básico, porque además cuando hablamos de salud, muchas veces lo primero que imaginamos, gracias a que todos estos amigos, esta salud corporativa está basada en el lucro, también con los poderosos sistemas de comunicación, lo primero que piensas es la bata, la pastilla, el hospital, pero no piensas en que agua limpia, aire limpio, alimento sano, un corazón en paz, la alegría, la belleza, el arte, no piensas en esto otro. Entonces necesitamos nuevamente volver a mirar así críticamente, ir mirando qué hilos nos han enredado tanto en ese discurso, que luego ese discurso se ha hecho la violencia normalizada que tenemos que padecer, la deshumanización de salud, la medicalización de tus procesos de vida, el irrespeto a quien tú eres, a tu identidad cultural, pero además algo que has mencionado sumamente importante y valioso, la espiritualidad de nuestros pueblos hace parte de nuestra medicina. Eso quiere decir que para nosotros es sumamente importante hacer nuestras ofrendas a la Madre Tierra, resguardar nuestros lugares sagrados, cuidar, nuevamente recordar que la diversidad cultural, que la diversidad que tenemos de ser humanos, la diversidad humana, la diversidad cultural, protegen también la biodiversidad. Entonces estamos hablando de un entramado importante de construcción del resguardo de la vida, la salud y la vida digna de los pueblos, además, porque no te dan chance a pensar que uno se enferma o porque tiene hambre o porque pasa violencia o porque está explotado o porque como mujeres todavía el patriarcado nos está oprimiendo de la peor manera. Entonces tomamos siempre uno de los ejemplos más lindos que ha parido este mundo y esta historia, el doctor Ernesto Guevara, que nos decía, la primera enfermedad que hay que erradicar es la injusticia social. Así que partiendo de ahí, vamos cuestionando ese modelo hegemónico de salud que hemos aprendido, que en realidad es parte de todo ese sistema que está destruyendo la vida. Así que, ¿cómo vamos a construir salud entre todos desde nuestras raíces? Es nuevamente un planteamiento que no tiene una respuesta sola, no tiene un manualito. Esto vas a hacer, no. Nos toca seguir en la lucha para ver cómo construimos sistemas universales públicos y gratuitos que garanticen la salud a la gente, un acceso libre y gratuito, sí al medicamento, sí a tu cirugía, pero también puedes acceder y podemos realizar estos diálogos interculturales, estos puentes interculturales para que también te puedan atender con tu medicina tradicional ancestral, y es eso lo que estoy trabajando ahora como autoridad nacional en Bolivia. Mira, qué interesante todo esto que dices y me recuerda justamente a este pensador, filósofo boliviano, Juan José Bautista, que hablaba sobre la distinción entre los movimientos sociales y los movimientos comunitarios. Y él decía, el movimiento social tiene reivindicaciones particulares. Por ejemplo, tiene un problema del agua, ¿no? Y entonces lucha para, qué sé yo, ganarle a la presa, ¿no? Y bueno, recuperar el recurso. Y termina, o sea, una vez que logra su reivindicación, se acaba el movimiento social. Y decía Juan José,
Bautista, los movimientos comunitarios que tienen un origen, ¿no? Que son pueblos normalmente indígenas originarios, ellos no luchan por reivindicaciones particulares, luchan por la vida. Son luchas por la vida las que ellos empuñan, y por eso son luchas para siempre. O sea, son luchas que no se acaban en lograr en una pequeña victoria. Es decir, no se trata de ganarle a la empresa, sino que se trata realmente de cambiar el mundo. Y todo esto que tú estás haciendo, este trabajo, que digamos comienza con la medicina, tú nos has estado mostrando en estos poquitos minutos que llevamos conversando contigo, cómo es que la lucha por la salud al final es una lucha por la vida, y es una lucha que tiene que volverse una lucha económica, una lucha política, una lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Es decir, es una lucha que tenemos que darla en muchos frentes. Y fíjate, también me ha gustado muchísimo el recuerdo que has hecho de Che Guevara, porque él además era un médico. O sea, él era un médico de formación y finalmente encuentra a través de la medicina, ¿no?, su manera de sensibilizarse ante la injusticia del mundo, y sale a transformar el mundo. Y decía, lo que tenemos que hacer es formar al ser humano nuevo, ¿no? Me gusta muchísimo esto que nos planteas, y si pudieras como un poquito más abordar cómo es que los pueblos originarios, con esta visión, ¿no?, o sea, holística, cosmológica que tienen, realmente apuntan hacia la recuperación de la armonía para salvar la vida. Y sobre todo en este siglo XXI, creo que se vuelve una lucha importantísima. Qué punto tan importante y crucial tocas, Katia, porque para nosotros es esto: la lucha por la salud y la vida digna de nuestros pueblos, condiciones de vida digna que necesariamente nos orillan a las reflexiones anticapitalistas, antiimperialistas, despatriarcalizadoras y descolonizadoras, que es parte de todo esto. Porque de repente he conocido alguna corriente descolonizadora que no trabaja despatriarcalización y nos deja de lado. Entonces no va por ahí. Por eso defendemos la salud de la madre tierra, porque ella es para nosotros madre, ella es para nosotros la cuidadora, la guardiana. Por eso hablamos de resguardar los lugares sagrados, las fuentes de agua, resguardar las semillas. Pero al hablar de todo esto, estamos hablando de resguardar el tejido de vida, el tejido de cuidado de la vida. Y de hecho, tiene que ver con la espiritualidad profunda que se ha preservado, que hemos preservado como memoria, no solo como memoria histórica, sino como una memoria intergeneracional que la vamos sintiendo, que la vamos recibiendo no solamente de la tradición oral como nuestros abuelitos y abuelitas, sino también que uno siente este llamado de la tierra, siente este llamado de la vida. Por eso también he podido volver a mi raíz y tener la fuerza para hacerlo, para ser partera, porque para nosotros es un llamado, es la vida que te convoca. Y cuando la vida te convoca, pues ella te va ayudando. Kausai Mama. Kausai es la vida, mama, la madre. Kausai Mama, ella es parte de todo esto que estamos defendiendo desde nuestra espiritualidad propia, porque incluso cuando hablamos de espiritualidad propia, estamos hablando de nuestras ceremonias ancestrales, estamos hablando de nuestros lugares sagrados, tanto así que incluso cuando el Che lo habían asesinado a través de la CIA, obviamente aquí en Valle Grande, en La Higuera, ahí las hermanas quechuas que le conocían obviamente no sabían, no hablaban el idioma, pero en sus ojos podían ver que era un buen ser humano. Entonces sabían que como les ha ayudado en vida, también para nuestro pueblo, cuando uno fallece, se hace ancestra, se hace fuerza espiritual. Entonces ellas han ido llevándole velas y son ellas del pueblo, el pueblo, la fuerza popular que ha hecho a San Ernesto de la Higuera. Hasta el día de hoy hay misas para San Ernesto de la Higuera en el templo de Valle Grande. Y eso lo remarco porque es la espiritualidad del pueblo que nos recuerda que quienes han caído antes de nosotros nos dan fuerza para seguir adelante. Y eso que dices tan importante
de que no solamente lograr una meta para este momento coyuntural, para este momento chiquitito que estamos, es el cuidado de la vida para la siguiente generación. Esa es la tarea que se nos ha encargado, esa es la tarea que tenemos, que la siguiente generación tiene derecho al agua limpia, a las flores, al campo, tiene derecho a una vida libre de violencia, libre de racismo. Y ese es el sueño que han tenido nuestros abuelos y abuelas. ¿Quién iba a imaginar que íbamos a tener un presidente indígena hace 50 años? Era impensable. Pero además, tener mujeres que estamos de la academia, de una academia dura y pesada, reflexionando y transformando la historia. Entonces, nosotras en este momento somos el resultado de ese sueño más lindo, de dignidad, de alegría, de transformación de nuestras generaciones pasadas. Asimismo, nos toca también pasar esto mismo, con esa misma fuerza para la siguiente generación. Y cuando hablamos de esta salud integral, cuando hablamos de reflexionar los modelos de salud, de ver qué salud necesariamente abordamos esto que ahora le dicen salud mental. Para nosotros tiene que ver mente, cuerpo, espíritu junto. Somos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Por eso llamamos nuestro ajayo cuando estamos tristes, cuando estamos asustados. Por eso se tiene que restaurar nuestro corazón para ser parte de esta sanación, además de usar la herbolaria, además de usar tanta maravilla que todavía queda viva en nuestros pueblos. Entonces estamos hablando de la integralidad de la vida. Y hay gente que me ha tocado escuchar, he dado varias conferencias en varios países, en Norte, Centro y Sudamérica, y me he topado con todo tipo de público, y entre ellos no ha faltado quien me decía: ¿por qué defiendes esa medicina que hace morir a la gente? Entonces ahí yo me enojaba y decía: no es que hace morir a la gente, lo que hace morir a la gente es la exclusión, el racismo, la injusticia social, la pobreza extrema, son todas esas condiciones denigrantes que todavía, a las que todavía están sometidos nuestros pueblos. Eso es lo que hace morir a la gente. El capitalismo mata, el racismo mata. Entonces, nuestra medicina tradicional ancestral, al contrario, son herramientas comprobadas a través de la historia, intergeneracionalmente, a través de siglos y milenios, que han llegado a nuestra generación para el resguardo de la vida. Por eso los guías espirituales, las parteras, los naturistas, los médicos tradicionales tienen herramientas efectivas en el territorio, y el mejor momento para haber visto eso ha sido el primer momento de COVID, cuando la farmacia no tenía remedio alguno en el mundo, pero nuestros pueblos han observado, han visto los síntomas y han salido sin miedo en primera fila a salvar miles de vidas con nuestra medicina tradicional ancestral. Eso quiere decir que tiene alta eficacia, alta efectividad y muy bajo costo. Eso quiere decir que es urgente que trabajemos en sistemas de salud junto con los saberes ancestrales. Qué interesante todo esto que comentas. Y fíjate, yo quiero compartir, algo un poco íntimo, pero que es parte, yo creo, que de la conciencia que hay que ir recuperando. Y es que fíjate, cuando yo tuve mi primera hija, que también fue con partera, ¿no? Fue con partera, fue en casa, conociste mi partera, de hecho. Hermosa, Laura, te queremos. Sí, Laura Cao y Leticia Rodríguez fueron dos parteras que estuvieron acompañándome. Y yo recuerdo, o sea, que en ese momento como tan crucial del parto, o sea, lo primero que se me llegó a la mente fue, la naturaleza no está frente a nosotros, la Pachamama no está frente a nosotros, sino que somos nosotros, ¿no? O sea, somos nosotros y todas las mujeres, ¿no? O sea, que han parido y que han estado como en esta cadena milagrosa, o sea, somos parte de esa fuerza. Para mí ha sido como, digamos, una experiencia realmente trascendental, ¿no? Pero que me hizo entender, la modernidad nos ha quitado eso, porque nos pone justamente en oposición. O sea, siempre se dice, la naturaleza está enfrente de ti, ¿no? Y es objeto. Para toda la filosofía del derecho es cosa, propiedad, ¿no? Cosa para la propiedad privada. Y para la ciencia moderna es el objeto de la ciencia es la naturaleza. Pero esta perspectiva de ciencia realmente nos roba
la oportunidad realmente de hacernos responsables de la vida. O sea, porque ¿qué pasa si nosotros más bien nos comprendemos como parte de la naturaleza, como siendo también madre naturaleza, y más bien lo que nos toca, y eso es algo que nos recuerdan siempre los pueblos originarios y que es difícil transmitir, digamos, esta experiencia a la gente que ha estado, que ha nacido, ha vivido y ha transcurrido toda su vida al interior de la modernidad, que puedan realmente verse como parte. Pero tenemos que como ir conmoviendo, yo siento, en ese sentido, de repensarnos desde otro lugar, de empezar a cuestionar este lugar que nos ha dado la modernidad y que siempre nos sitúa contra, ¿no? O sea, contra la naturaleza, que hay que dominar la naturaleza, ¿no? Que tenemos que domesticarla. Y más bien, ¿qué tal si nosotros nos hacemos conciencia de la naturaleza? Porque ese es realmente lo que nos toca. Nos toca ponernos al servicio, nos toca ponernos al servicio de la vida, nos toca ser quien se hace responsable de la vida. Esto, qué bello mensaje, justamente porque es la vida que nos convoca, lo reitero. A veces pensamos que no, que solamente hay un determinismo materialista, un determinismo que nos obliga a ciertas situaciones, pero más allá de eso, la fuerza espiritual de los pueblos es la que nos ha sostenido en los momentos más duros. Hemos pasado por extirpación de idolatrías, hemos pasado por la Inquisición, millones de mujeres han sido muertas por ser parteras, curanderas, sabias, tejedoras, guardianas de las semillas, guardianas del alimento, por ser las que cuidaban las casas, por cuestionar el poder macho patriarcal. Entonces es necesario retomar esta fuerza, por eso hablamos de madre, la fuerza de la madre, que es circular, que es tener el corazón para sentir. Y yo siempre me acuerdo, sean siempre capaces de sentir en lo más profundo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Sentir esta capacidad de sentir, no importa de qué color seamos, qué idioma hablemos, estamos caminando sobre nuestra madre. Ella nos está alimentando, ella nos está dando agua, aire, alimento. Perdón. Son palabras del Che Guevara, nada más quería yo, digamos, recordarlo, ¿no? Ella ha citado ahorita al Che Guevara, eso es un dicho del Che Guevara. Claro que sí, él nos ha convocado a esto y es una persona tan humana que ha convocado justo a que recordemos que esas capacidades, que esas cualidades son parte de las transformaciones que estamos haciendo. De otra manera, el dejar de sentir, el tener esta indiferencia, este entretenimiento absurdo, esta vulgarización de la vida, es solamente parte del sometimiento. Incluso a hermanos, hermanas con los que he podido conversar, el tema del individualismo sigue siendo parte de esa herida colonial de pensar con la egolatría, el egocentrismo, en querer dañar a otros para poder ser vos, superarte, ser más, y estos prejuicios absurdos que nos ha impuesto el capital, es solamente dañarte a ti mismo. El individualismo es la castración de ser comunidad, cuando en realidad necesitamos juntar una mano y otra mano y no soltarnos. Esto es ser comunidad, acompañarnos, cuidarnos, saber que la vida nos va a cuidar pese a todo, recordar que todo esto es parte de nuestros saberes. Y ahora, querida Vivi, ¿cómo tú dirías en qué punto está el proceso de cambio en Bolivia con respecto a la transmisión de todo este trabajo que tú estás haciendo? Porque una cosa es como llevarlo a la práctica, o sea, tú eres directora ya de medicina tradicional en el gabinete, o sea, eres parte, digamos, fundamental del cambio institucional, pero esto también tiene que reflejarse, por otra parte, en el ámbito de la educación, porque tenemos que ser capaces de transmitir todos estos saberes, ¿no? O sea, que haya nuevas generaciones que se formen con este nuevo cambio de mentalidad, como este cambio, como tú lo has dicho, epistemológico, ¿no? Este cambio de conocimiento, de clave,
desde donde nos estamos comprendiendo, ¿en qué punto está el proceso de cambio ahí? O sea, ¿hay nuevos programas educativos a este respecto? O digamos, ¿es necesario todavía como transitar hacia allá? Ya. Primero me disculpo, la batería se estaba terminando. Mira todo ese movimiento. Pero el proceso de cambio, esta palabra que nos quiere llevar hacia este lugar. Entonces, yo me siento que todavía estamos transitando ese buscar a dónde llegar y buscar cómo ir, que no es para nada fácil, porque las estructuras del Estado que tienen siglos de ser neoliberales, racistas, coloniales, están todavía vigentes. Entonces, hay situaciones en las que todavía tenemos que enfrentar momentos de exclusión, momentos de machismo. Hay situaciones en las que aún siendo autoridad nacional me ha tocado enfrentar estas situaciones y dices, ¿qué ha pasado? ¿Cómo vamos a ir hacia ahí? ¿Cómo podemos ir construyendo? Sin embargo, pese a ello, hay buenos avances y eso quiere decir que Bolivia tiene en su constituyente, tiene normas importantes que ya están hechas para que sean cumplidas. Incluso cuando me toca ir a hacer gestión, yo voy agarrada de mi ley y les digo, aquí estoy viniendo en cumplimiento de la ley de medicina tradicional y no a pedir un favor a las autoridades, que como antes se consideraba así, que ellos te están haciendo un favor. No, ahora son nuestros derechos que nos toca luchar por ellos. Pero además, volvemos a la reflexión, esto de construir Estado plurinacional no solamente no tiene receta, sino es una lucha de todos los días, porque si bien hemos logrado una nueva constituyente, incluso tenemos una ley contra el racismo y toda forma de discriminación, tenemos la ley de la medicina tradicional, tenemos leyes lindas, buenas, la ley de 300 de la Madre Tierra, la 3525 de agroecología, tenemos avances lindos, pero ni eso ha garantizado que durante el golpe fascista racista de noviembre del 2019, grupos fascistas han salido a golpear a nuestras hermanas por ser indígenas, con discurso de odio racista y con mentiras en las redes, han generado un golpe que ha terminado en más de 30 muertos en Guayani y en Sencata masacrados. Entonces, imagínate que si bien hemos logrado estos avances, el fascismo, el corporativismo, el capitalismo, Elon Musk que pone en su Twitter que le ponen, ¿y tú por qué has apoyado al golpe? Porque puedo. Entonces es así, los poderosos del mundo pueden golpear a donde les parezca. Y si no estamos mirando críticamente por eso el antiimperialismo y el anticapitalismo, porque hay discursos ambientales y feministas que no cuestionan estos puntos, son más bien serviles a este otro fascismo corporativo que literalmente ha masacrado aquí a mi pueblo. Así que necesitamos mirar críticamente esto. Nuestro proceso de cambio es una lucha de todos los días, porque cuando ha entrado aquella golpista con la Biblia en mano a decir, se va el diablo, se va su Pachamama del diablo y vuelve aquí la Biblia de Dios con una Biblia gigante para un teatro terrible de la Inquisición, que eso era lo que nos ha parecido, de repente se firmó un decreto donde todos nuestros derechos estaban conculcados. Así que si bien hemos tenido buenos avances, esto es para lucharlo todos los días. Y somos un país que en las condiciones más desfavorables, más tristes, hemos luchado para recuperar la democracia en menos de un año de un gobierno criminal, de un gobierno asesino, de un gobierno fascista. Entonces, hermana, el proceso de cambio es la lucha de todos los días, el compromiso de todos los días, y esperemos que así lo recuerden nuestras autoridades, esperemos que así lo recuerden quienes están en puestos decisivos, porque a veces pasa que se les olvida, o a veces pasa que se marean un poco con un poco de poder y se olvidan de dónde venimos y de dónde viene nuestra lucha. Entonces nos toca recordar, nos toca hacer memoria, nos toca hacer esa reflexión colectiva todos los días. ¿Cómo definirías, querida Vivi, el proceso de descolonización en Bolivia? O sea, ¿en qué ha consistido y en qué punto está en este momento? O sea, ¿tú qué verías, digamos, necesario profundizar? De hecho, incluso existía un viceministerio de descolonización que luego ha sido eliminado también durante el golpismo, y nuestro viceministerio de Medicina Tradicional, que también el golpismo lo ha eliminado. Entonces,
hay intenciones importantes. Y de hecho, la serie de reflexiones que se han estado haciendo desde gente propia de nuestro país, desde gente que se siente convocada para reflexionar desde otro lugar, más allá de una academia racista, de una academia monocultural, es importante, porque ese impacto y ese ejemplo ha irradiado. Y eso es lo más lindo, que hay países que quieren también ser Estado plurinacional. Pero vuelvo al pero de siempre, de que si no tenemos firmeza en la lucha, firmeza en el compromiso, el fascismo está sobre todos nosotros, está ganando espacios de poder en elecciones populares en Europa. Entonces, el fascismo tiene todos los medios, tiene todos los recursos para propagarse y lamentablemente cuando encuentra un pueblo con una ignorancia que es ignorar su propia historia, un pueblo que no reconoce sus raíces, pues el fascismo ahí agarra y no sabemos cuál va a ser el siguiente resultado. Así que esto de la lucha por nuestro proceso de cambio necesariamente es antifascista, antiimperialista, anticapitalista. Y al que lo olvide, pues hay que recordarle. Porque no falta, Katia querida. Han habido casos tristes, denuncias de gente que ha olvidado ese compromiso siendo autoridad, siendo que nos ha costado tantos muertos. Así que nos toca recordar, nos toca hacer memoria y sabiendo que venimos del pueblo, que es el que siempre termina masacrado, tener mayor firmeza en saber que esta lucha es de todos los días, pero además es una lucha que han pasado mis abuelos, mis abuelas, mis padres, y soñemos que la siguiente generación esperamos que pueda tener una vida digna, una vida más digna que nosotros. Querida Vivi, pues muchísimas gracias y para cerrar este espacio me gustaría que pudieras ayudarnos con una reflexión sobre qué significaría una ciencia para la vida. Creo que este tema es central y hay que gastar mucha tinta en ello porque hay poca reflexión al respecto. La ciencia, como venimos diciendo, que tenemos en este momento, la ciencia moderna que se estudia, que se enseña en las grandes universidades, es una ciencia que ha caído en manos del gran capital. Es una ciencia que por su propia formulación tiene ese problema, tiene ese peligro, esa ambigüedad, y al final creo que tenemos que ir reconstruyendo, o sea, un nuevo concepto de ciencia, hacer el proceso de transformación de las conciencias y realmente crear conocimiento que esté primero comprometido con la vida. Es sumamente importante y valiosa esta pregunta porque desde la filosofía de la ciencia, desde propios científicos que están encontrando hallazgos importantes sobre las interconexiones entre las criaturas vivas, he leído a Lynn Margulis, hay gente linda que está reflexionando y ellos mismos desde sus hallazgos encontrando cómo nuestros pueblos indígenas siempre han tenido razón. Somos naturaleza, somos la fuerza del aire, somos la fuerza del fuego, somos la fuerza del viento, somos la fuerza de la tierra, literalmente. No solo porque nos dicen poéticamente y lindo que cada una de nuestras células está compuesta del mismo material de las estrellas, sino que es así. Y cuando hablamos, si ustedes pueden mirar sus manitos, a través de sus manos está la historia de miles de ancestros genéticamente inscrita y literalmente es la fuerza de nuestros ancestros que nos acompaña. Entonces estamos hablando de ciencia que se está topando con conceptos profundos de la espiritualidad ancestral del mundo, no solamente de nuestros pueblos andinos aquí en el sur de este continente, sino que el mundo entero necesita reflexionar porque en esta crisis de salud, crisis de guerra, crisis de hambre, crisis de cambio climático, necesitamos volver a reflexionar qué sostiene la vida. ¿Acaso vamos a seguir siendo parte de esa pirámide en la cual los poderosos del mundo pueden ir a pasear a Marte y nosotros somos los costos colaterales de esa codicia desmedida? Pagamos en agua contaminada, en aire contaminado, en alimento cancerígeno, fumigado. Pagamos con nuestras vidas el costo exorbitante de sus paseos a la Luna y a Marte. Entonces necesitamos reflexionar eso.
qué sistema mundo vamos a apoyar desde nosotros, desde nuestra organización, desde nuestras comunidades. Y es nuestra tarea reconstruir comunidades de vida, comunidades que cuidan la vida. Y ahí mismo, cuando la ciencia está al servicio del capital, cuando la ciencia está al servicio de la codicia y de la infamia, nos toca buscar gente y encontrar estos aliados que sienten con su corazón que pueden más bien poner la ciencia al servicio de la vida, con sistemas de regeneración, con sistemas de limpieza de agua, con más allá de esa mentira de la Revolución Verde con la que pusieron los transgénicos, más bien sistemas de agroalimentación que alimenten la vida. De hecho, los campesinos y campesinas del mundo, gracias a ellos, tenemos alimento en las mesas, así que nos toca tener la humildad suficiente de aprender, de sentarnos, de dialogar, de intercambiar los saberes, y es eso lo que estamos buscando, tejer estas redes de conocimiento, tejidos colaborativos, encontrarnos los diálogos sur-sur, porque nuestro sur del mundo está padeciendo las mismas opresiones neoliberales imperialistas desde hace siglos, y reflexionar que nosotros somos la mayoría y que es tiempo de organizarnos para que de una vez el poder regrese a las comunidades, porque ese poder es el poder de cuidar y resguardar el tejido de vida. Ay, querida Vivi, pues gracias por ayudarnos en esta reconexión con la vida, por llevarnos y transportarnos a soñar un mundo y a construir un mundo y a inspirarnos a dar la lucha, porque a veces nos olvidamos de cuál es la dirección, cuál es el rumbo. Y a mí me encanta tenerte aquí porque tú eres no solamente, digamos, una científica y además que yo reconozco una científica de la madre tierra, sino que también eres una hermana, eres una luchadora y eres pues un gran ejemplo para un montón de mujeres y para un montón de militantes en este mundo. Muchas gracias, querida, te quiero mucho y un abrazo para ese proceso de cambio y para todos los hermanos de Bolivia. Aquí seguimos firmes en la lucha porque nuestra lucha es de hace siglos, no había sido de este último tiempo. Les agradezco mucho la escucha, les agradezco mucho el espacio para la reflexión y que estas no sean solo palabras, que estas no sean un video más, sino un llamado a retomar con quienes nos vamos a juntar para querernos, para cuidarnos, para acompañarnos, porque básicamente ese es el principal tejido de vida. Volver a querer la vida, volver a querer cuidar este mundo lo vale, tiene mucha belleza, tiene mucha fuerza, tiene mucho para que podamos seguir viviendo aquí, para que podamos seguir creyendo que es posible. Gracias. Gracias, hermana.